Mateo capítulo 13. Vamos a leer del versículo 18 al 23. Muy bien. Entonces, leamos todos a una misma voz. Ustedes que están allá también conectados a través de Facebook, a través de YouTube. También pónganse de pie y vamos a leer la palabra del Señor para darle honra y honor a esta palabra. Esta no es cualquier palabra, es palabra de Dios. La Biblia dice que es viva y es eficaz, que es como una espada que nos traspasa y deja al descubierto lo que hay en nuestro corazón. Así que leamos, dice: oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Y el que fue sembrado en pedregales, ese es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. El que fue sembrado entre espinos, ese es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Leamos nuevamente el versículo 23 y todos juntos dice: mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. El que fue sembrado. Usted y yo hemos sido sembrados por Dios. Usted y yo hemos recibido la semilla, la palabra de Dios. Debemos dar fruto. Que seamos esa buena tierra que da fruto al 100 por uno. Padre, te damos muchas gracias en esta mañana por tu amor y tu misericordia. Por traernos a este lugar a conocer y a disfrutar de la compañía de nuestros hermanos, Jesús. Hemos venido con el propósito de verte, de escucharte, de experimentar la vida, Señor. Aquí estamos, tú nos conoces y te damos gracias. Tú sabes como buen Padre cuáles son nuestras necesidades, Dios. Y tú dejaste a tu Santo Espíritu para recordarnos de tu amor, de tu misericordia. Obra en cada uno de nosotros, Señor. Que hoy todo nuestro ser, nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo se presente delante de ti. Y que todo nuestro ser sea impactado por tu palabra, Señor. Cuando tú llegaste a la casa de Pedro, con tu palabra sanaste a los enfermos. Con tu palabra reprendiste a los demonios. Hoy vamos a exponer tu palabra, Señor. Obra, Jesús. Extiende tu mano confirmando tu palabra en la mente y en el corazón de cada uno de nosotros. Tú eres Dios. Tú eres Señor. Gracias. Usa mi vida, Jesús. En tu nombre hemos orado. Amén. Ayer estamos presenciando una boda. Y en ese matrimonio, cada vez que yo veo una ceremonia, siempre recuerdo al Señor Jesús y a su iglesia, a su amada. Y recuerdo ese momento. Lo único que cambia en la ceremonia es que en el matrimonio o la ceremonia que realizamos en la iglesia, el novio espera a la novia, ¿cierto? Pero en la Biblia nos muestra que es ¿quién? Es la iglesia, la novia, la que está esperando el regreso de su amado para estar siempre con él. Y ayer hoy no están aquí, pero cuando vengan los vamos a presentar. Pero cuando se decían los votos, ese momento es muy especial porque no es solamente repetir yo te voy a ser fiel y te voy a amar y te voy a cuidar en la adversidad, en la salud, en la riqueza, en la pobreza, sino que cuando una pareja hace sus votos, está expresando y se está comprometiendo, le está diciendo a su amado o a su amada, a ese ser que ama con todo, y delante de muchas personas a lo que se está comprometiendo hasta que la muerte lo separe. Y entonces yo ayer me imaginaba, yo decía, así somos nosotros con nuestro Dios.
Cuando oramos le estamos diciendo, Señor, yo quiero serte fiel, yo quiero vivir para ti, voy a manifestar tu nombre, voy a amarte, quiero amarte cada día más. Cuando le cantamos, le estamos diciendo hace un momento, Señor, yo no puedo vivir sin ti. Yo no puedo vivir sin ti. Tú eres la razón, tú eres mi vida. Yo no encuentro otro lugar donde estar sino el lugar de estar cerca de ti. Y el Señor nos va a recordar siempre la palabra. El Espíritu Santo va a venir a recordar esa relación que tenemos con nuestro Señor Jesucristo. Que en los momentos, aunque Él prometió regresar y Él va a volver, pero mientras que esperamos podemos caer en duda, podemos caer en ansiedad, podemos caer en afanes y pensar que el Señor no va a regresar. Pero esa es la labor del Espíritu Santo, que recordarnos la promesa del Señor. Recordarnos que Él viene por su amada y que la iglesia debe estar preparada, lista, firme, esperando ese regreso. Y a través de la oración, de la palabra, es que cómo se fortalece nuestra vida de fe. Cuando nos preguntan, estamos esperando a nuestro Señor. Y en este capítulo 13 de Mateo, Él está recordando, el Señor Jesús le está explicando a sus discípulos, que aquellos que tienen una relación cercana a Él son los que creen. Son aquellos que su corazón ya no es grueso, ya no es duro, ya no tiene mucha grasa encima, ya no tiene algo que le impide experimentar y recibir la palabra del Señor, sino aquellos que deciden acercarse a Él y creer a lo que su palabra está diciendo. Y ya habíamos visto cómo el Señor describe 4 terrenos en los cuales cae la semilla. Y la idea de esto es que Jesús es el sembrador y que usted y yo somos ese terreno donde está cayendo esa semilla. Y que luego usted y yo nos convertimos en esa semilla que es plantada en un lugar y que produce un fruto, o que no produce fruto. Y aquí en la explicación el Señor Jesús nos va a decir, nos va a mostrar por qué no se produce el fruto. Si usted tiene una inversión y de esa inversión solamente el 25% le está produciendo un resultado, ¿cómo se siente? ¿Cierto? ¿Seguirá invirtiendo? No, ¿cierto? No dice no, o corrige. Y el Señor nos ha dado su palabra y su verdad. El Señor nos ha dado a conocer su reino. Y quiere que nosotros coloquemos nuestra mirada no en este reino de la tierra, sino que nuestra mirada se coloque allí en el reino de los cielos. Que hoy nuestros ojos sean levantados y podamos ver su grandeza y su poder. Acompáñenme un momento a Juan, capítulo 1, Evangelio de Juan, contado por Juan. Capítulo 1, allí nos está diciendo algo que es importante y debemos partir para poder entender la explicación de Jesús de la parábola. Juan capítulo 1, versículo 1 dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Está diciendo que el verbo estaba con ¿quién? Con Dios, y que el verbo era Dios, que Él estaba desde el principio. Es decir, que Él es el principio de todo lo que existe. Sin Él, dice el versículo 2, este era en el principio con Dios, versículo 3, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Jesús, la palabra, el verbo es tan importante que sin ese verbo, sin esa palabra, sin ese principio, usted y yo no estaríamos aquí. Usted y yo fuimos creados por Él. No Jesús fue creado por nosotros. Usted y yo fuimos creados por Él y con el propósito de servirle a Él. Ahora acompáñame al versículo 14. Dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. Dice que el verbo, que pasó con esa palabra que estaba desde el principio, esa palabra con la cual se hicieron todas las cosas. Esa palabra se hizo carne, se hizo tangible, la pudieron tocar, la pudieron ver, se pudieron acercar,
la pudieron experimentar. Los apóstoles nos están contando y eso es lo que nos relatan en los evangelios. ¿Quién es Jesús? Y esa palabra tiene que volverse carne, la palabra que está aquí escrita tiene que hacerse tangible en nuestras vidas. No puede permanecer como un discurso. Hoy en día me asombra y yo digo, ¿cómo puede ser posible que muchas personas, ¿saben cuál es el mal de hoy en día? La depresión, la tristeza, la ansiedad, las ganas de quitarse la vida. Y cuando uno habla, muchas personas, pero es que son bastantes que están en esa condición. No le encuentran sentido a su vida, no le encuentran el propósito y quieren, y aún estando dentro de la iglesia, estando dentro de la congregación, tal vez uno de sus hijos está experimentando eso y no se lo ha contado, no se lo ha dicho, se está enfrentando ante esta vida y no sabe. Es tanta la incertidumbre, es tanto el miedo que tienen hacia el futuro, que no saben hacia dónde ir. No encuentran un lugar, un castillo, no encuentran un lugar seguro. Aún estando dentro de la iglesia. Y hay muchas personas que, aunque no son niños, están experimentando lo mismo. ¿Y a dónde vamos a correr? ¿A dónde vamos a ir? Y saben por qué lo que más me asombra es ver niños y jóvenes que se han levantado, han crecido en medio del evangelio. ¿Y por qué el evangelio se les ha vuelto un discurso? ¿Por qué el evangelio se les ha vuelto solamente una filosofía o una idea, pero no es algo real? ¿Por qué? Pero hoy vamos a averiguar por qué. Jesús nos lo va a explicar aquí. Pero algo que quiere el Señor es que esta palabra, así como el verbo se hizo carne, esta palabra se vuelva carne. Que usted y yo no solamente repitamos lo que dice aquí, porque eso le pasaba a los fariseos. Los fariseos en Juan capítulo 8, Jesús les dice, a ustedes les gusta escudriñar las escrituras, les gusta estudiar, les gusta escarbar allá y encontrar, porque quieren encontrar la vida. Pero ustedes no quieren venir a mí. Esa palabra, esas escrituras están dando testimonio de mí y no quieren venir a mí. ¿Saben por qué el evangelio, la palabra de Dios, se está volviendo un discurso? Y se está enfrentando ante la ideología y ante la confusión que el mundo quiere traer. Porque hemos dejado de ir a Jesús. Hemos dejado de ir y de buscar ese lugar secreto. Y Jesús dijo, y tu Padre que ventes en el secreto, te recompensará en público. El Señor nos escucha ya en el secreto. Hemos dejado de tener a Jesús como Señor y Dios de nuestras vidas. Y queremos a veces resolver todo de acuerdo a nuestra propia opinión. Y así como el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, esta palabra debe hacerse carne y habitar en nosotros. Esta palabra debe manifestarse y haber una evidencia física, una evidencia real. O si no, cualquier filosofía de esta tierra, cualquier religión, sería mejor que lo que está aquí en la palabra. Cualquier otro pensamiento estaría igualaría a la palabra del Señor. Pero Juan, en sus escritos, en el Evangelio y en sus cartas, y el apóstol Pedro dice, nosotros no nos inventamos esto. No estamos hablando de algo que salió de la imaginación del hombre. Nosotros estamos hablando de algo que es real para nosotros. Y hoy quiero que nos preguntemos, ¿el Evangelio es real para usted? ¿Usted ha visto obrando a Jesús en su vida? ¿Eso que recibe cada 8 días se hace realidad en su familia, en usted, en sus hijos? ¿O no? ¿O hasta el momento ha sido solamente algo muy bonito que tengo toda la intención y todo el deseo de que un día se vuelva realidad? Pues la palabra dice que hoy es el día, hoy es el día. Jesús le dijo al ladrón de la cruz, te aseguro, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Y cuando habla de hoy no está diciendo que son 24 horas, porque unos dicen no, pero si Jesús le prometió eso, Jesús iba a morir, lo iban a enterrar y al tercer día, o sea que hasta el tercer día lo iba a llevar al paraíso. No está hablando de eso, sino que allá en la carta de los Hebreos dice, está establecido para los hombres un día para entrar en el reposo.
Y ese día de entrar en el reposo, de recibir la bendición de Dios, de recibir la comunión, el perdón de los pecados, ese día es hoy. Hoy, dice, porque si Josué les hubiera dado el reposo, no se hablaría después de otro día. Y ese día es hoy. Así que si usted está aquí presente y los que están allá conectados, los que están recibiendo, es hoy el día, es hoy, esta es la oportunidad que el Señor le está presentando para que entre a su reposo, para que lo conozca, para que esta palabra deje de ser palabrería, que deje de ser pensamiento, filosofía, argumentos y comience a ser verdad en usted. Comience a hacer carne. Comience a manifestarse en su carne, que usted diga, voy a dar un paso y el Señor está conmigo. Que cuando venga la presión del mundo, cuando venga la ansiedad, la tristeza, usted pueda decirle a su hijo, venga, yo sé quién sana, yo sé quién restaura, yo sé quién se lleva toda tristeza y toda aflicción, yo sé en quién podemos refugiarnos, que usted pueda acoger a su esposo, a su esposa, a sus hijos, arrodillarse y clamar. Por eso es el tiempo de la familia. Clamar por esos hijos que se están levantando en una sociedad mala y perversa. Y que ellos se levanten firmes conociendo quién es Jesús. Que usted cuando tenga ganas no tengo ganas de vivir, no sé qué hacer con mi vida, usted pueda ir al Señor. Es que hoy en día es tan fuerte la confusión que está trayendo el mundo sobre los niños, sobre los adolescentes, que ellos ya no saben quiénes son. Están buscando su identidad y es momento de llevarlos. ¿Quién les puede recordar quiénes son ellos? ¿Quién le puede recordar a usted quién es usted? Pues el que lo creó. Y el Señor fue el que nos creó. Así que vayamos a su presencia y digámosle, Señor, yo no sé quién soy. Escuché un día un testimonio de una pastora y ella tenía muchas personalidades en su vida. Tenía 7. Y ella conoció el Evangelio. Y ella le decía, Señor, es que yo no sé quién soy. Yo no sé cuál de estas 7 personalidades soy. No sé. Y el Señor le dijo, tú eres la que hablas conmigo. Esa eres tú. Y ahí fue restaurada y fue sanada. Y todo eso se centró y ella ahora predicaba la palabra y era feliz, era libre. Porque entendió que el Señor fue el que la creó, que el Señor fue el que le dio la forma y el Señor es el que la está usando. Y aquí en Mateo capítulo 13 usted dirá, pero ¿qué tiene que ver todo esto con Mateo? ¿Qué tiene que ver esto con la tierra, con la semilla? Es que si usted toma una semilla en su mano, ¿qué tiene en su mano? Una semilla. ¿Pero y qué? Pero esa semilla es un alimento, esa semilla es sustento, esa semilla es sombra, esa semilla tiene muchas utilidades, pero si se siembra. Jesús dijo, si el grano de trigo no cae a tierra y muere, quedará solo. Pero si muere, llevará mucho fruto. Esa semilla debe ser sembrada. Usted y yo debemos ser sembrados para poder dar fruto. Y aquí Jesús está hablando que el sembrador salió a esparcir la semilla. Y cuando la esparcía, esa semilla cayó en un terreno. Y ese terreno, esa semilla no se quedó ahí. Y él con el tiempo fue y, ay no, yo no espero recoger nada. No, él sabía que esa semilla iba a producir un fruto. Cuando usted y yo venimos aquí debemos tener el mismo pensamiento. Vamos a producir un fruto. La iglesia es el lugar, el cultivo del Señor. Es el lugar donde el Señor va a recrearse, donde el Señor viene a recoger su cosecha. La iglesia, usted y yo, el Señor viene a visitarnos y a recoger su cosecha, a cuidarnos, a limpiarnos. Juan capítulo 15 lo dice. Y desde el Antiguo Testamento, Dios está comparando al hombre con árboles, con plantas. Mateo capítulo 13, versículo 18. Oíd pues vosotros la parábola del sembrador. ¿A quién les está hablando aquí Jesús? A toda la multitud, a sus discípulos. ¿Por qué? Porque quiere que ellos sean buena tierra. ¿Por qué el Señor nos está hablando hoy? Porque quiere que seamos buena tierra. Pero aunque Él nos hable, depende de nuestro corazón. ¿Cómo está nuestro corazón? Del fruto que vamos a dar. Y dice,
Oigan pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la parábola la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Entonces, este es el que fue sembrado junto al camino. Entonces dice que, ¿qué está sucediendo aquí? El Señor, usted y yo estamos escuchando la palabra del Señor. El Señor nos está llevando a mirar hacia dónde, hacia el reino de esta tierra, hacia el reino del mundo, hacia este universo. No, nos está llevando más allá, al reino de los cielos. Y a través de su palabra es que conocemos el reino de los cielos, es que entendemos, la Biblia habla más del reino de los cielos que de esta tierra. Pero como nosotros somos terrenales, pues queremos, al contrario, queremos ver solamente lo de la tierra. Pero el Señor vino a mostrarnos y a darnos la esperanza que cuando este mundo se acabe, hay una casa preparada para todos los que creen en Él. Hay una habitación que Él fue a preparar para usted y para mí, que creemos en Él, que creemos en su regreso. Hay una casa, nuestra esperanza no se acaba cuando tiembla la tierra y se caen los ladrillos. Dice, Jesús le dijo a sus apóstoles cuando salieron del templo, luego de que la viuda echó las 2 blancas, lo único que tenía de sustento para su vida. Cuando ellos salieron del templo, ellos comenzaron a decir, Jesús, mira estos ladrillos, mira estas paredes, mira esos detalles tan hermosos. Y ellos le dijeron, mira esa hermosura de templo, era un templo muy hermoso, 46 años construyéndolo. Y no eran contratistas de Colombia. Eran hombres, de verdad, era un templo hermoso. ¿Y qué hicieron? Y Jesús les dijo, pues les aseguro que no va a quedar ¿qué? Piedra sobre piedra. Todo eso se va a acabar. ¿Dónde debe estar nuestra admiración? ¿Dónde debe estar nuestra confianza? En las palabras de Jesús, en las palabras del Señor. El viernes aprendíamos a través del tiempo de familia, si el Señor no edifica la casa en vano, estamos haciendo las cosas y no va a haber un fruto. Si el Señor no edifica, si nosotros no le decimos, Señor, ¿cómo quieres mi casa? ¿Cómo quieres que edifique mi hogar? ¿Cómo quieres que yo esté? ¿Qué es lo que tú quieres para mí? ¿Cómo lo quieres? Lo que vamos a construir un día se va a caer. Así que la invitación de hoy es que edifiquemos y que coloquemos nuestra mirada en el reino de los cielos, en el reino de los cielos, allá arriba donde está el Padre y donde Jesús viene de regreso, donde está el trono. Y entonces dice que hay un enemigo que va a venir y que está peleando por robarse algo que es valioso, y es la palabra. Mire que aquí dice, y el enemigo dice, cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo, el perverso, el maligno, y se la arrebata. No dice, va a venir por la nevera, por el televisor, por el carro. No dice nada de eso. No va a venir por la consola de videojuego. No le va a cancelar la suscripción a los canales de televisión. No va a venir por eso. ¿Por qué va a venir a robarse qué? La palabra, porque es que sabe que si usted no tiene palabra, pues ¿qué va a dar fruto? ¿Cómo va a dar fruto? ¿Cómo va a vivir? No va a poder vivir para Dios, porque vamos a vivir de acuerdo a nuestro pensamiento. Y usted sabe cómo se llama eso, religión, porque la religión es el esfuerzo humano para tratar de ser agradable delante de Dios. Es el esfuerzo humano. Pero cuando usted toma la palabra de Dios y vive por la palabra de Dios, entonces eso se llama evangelio. Eso se llama vida de fe, porque no está creyendo en lo que usted puede hacer, sino en lo que Él puede hacer. Porque yo reconozco mi debilidad y que no soy capaz, pero sé que su palabra en mí es suficiente para llevar una vida de fe buena y gloriosa. Y entonces dice que el malo va a venir a arrebatar, pero ¿a quién le va a arrebatar la palabra? Por eso si usted ve a alguien que se está durmiendo, consiéntalo, no mentiras, muévalo, no lo deje dormir. ¿A quién le va a arrebatar la palabra? Dice aquí, lo que fue sembrado en su corazón, dice que ¿a quién se la arrebata? Al que no entiende. ¿Cómo así? Es que esta palabra, un día un señor me dijo, no, es que la palabra es un libro sellado,
y hay que tener una mente especial para poder entender la palabra. Hay que tener la mente dispuesta para entender la palabra. No. ¿Sabe quiénes son los que no entienden? Si miramos aquí en los versículos, versículo 15. Leamos desde el 14. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo: de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos, y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan y se conviertan, y yo los sane. ¿Qué está haciendo el Señor? ¿Qué está diciendo aquí? ¿Por qué no entienden la palabra? ¿Realmente porque no tienen la capacidad de entenderla? No, porque su corazón está grueso, porque sus ojos se han cerrado, y porque aunque están viendo, no pueden percibir ni entender. Sus oídos están oyendo pesadamente, es decir, la palabra de Dios les llega y ellos, ¿qué piensan? Lean la palabra, leen lo que dice Jesús, y ellos dicen: ¿será verdad? ¿Jesús iba a cumplir? ¿Será? Eso es tener el corazón engrosado. ¿Será? ¿O qué tal si yo hago mejor esto? Y de último dejo a Dios. ¿Qué tal si yo busco otra solución primero? ¿Qué tal si acudo a otros sistemas, a otras religiones, a otros dioses? Pero Jesús dijo: ¿y será que Jesús sí cumple? Están oyendo pesadamente la palabra. ¿Y por qué? ¿A qué se debe que tengan ese corazón así duro? Pues aquí cuando dice, esto me lo compartió Aldo esta semana, él estuvo investigando acerca de qué significa tener un corazón duro y qué es tener un ojo que no ve, aunque funcione, y un oído para oír, aunque no funcione. Y entonces él, investigando en el griego, encontró que la palabra tiene que ver, cuando habla de ver, tiene que ver con contemplar, con examinar, y el oír con recordar. O sea que lo que están viendo, lo que están contemplando, lo que están examinando, deben recordarlo. Pero ¿qué pasa? No lo está logrando. ¿Por qué? Porque no están escuchando con fe. Allí en Hebreos dice que cuando les fue dada la palabra, ellos no lo aceptaron. No les sirvió de mucho. ¿Por qué? Porque no estaba acompañada de fe. ¿Y qué es la fe? Creer que lo que Dios dijo se va a cumplir. Eso es fe. Fe no es que yo le pongo, y yo creo que Dios sí puede, Dios sí puede. Y entre más fuerza hago, pues Dios va a obrar más rápido. No, es Dios dijo que lo va a hacer, eso va a suceder. Y entonces dice aquí que ver y oír es contemplar, es examinar y es recordar. ¿Para qué? Para que podamos comprender con el Espíritu. Esta palabra, la palabra del Señor, no va dirigida a la carne, al alma. Las palabras de Jesús, Jesús lo dijo, son espíritu y producen vida. ¿Qué es lo que quiere el Señor? El Señor vino y dijo, el Señor Jesús dijo: yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Pero ¿qué pasa cuando nuestro corazón es duro? Lo podemos ver, esta generación perversa. Acaban de ver cómo Dios sanaba a un hombre ciego y mudo. Lo vieron, lo experimentaron, pero decían: venga, otra señal para comprobar si usted es Jesús, si usted es el Mesías, si es el Hijo de Dios. Viendo, no querían creer, examinando a ese hombre, no podían decir: sí, solamente el Hijo de Dios puede abrir los ojos a los ciegos, solamente el Hijo de Dios puede abrir la boca de los mudos, solamente el Hijo de Dios puede perdonar pecados, solamente el Hijo de Dios es el que levanta, y ese es Jesús. Cuando Jesús calmó la tormenta, llegó allí a esta zona donde estaba dominada por los demonios, por los 2 endemoniados gadarenos. Y dice que los seguidores de Jesús se preguntaron y dijeron: bueno, ¿quién es este hombre que aún la naturaleza, el viento y el mar le obedecen? Y cuando llegan allí a la región de Gadara, los demonios se arrodillan y le dicen: ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? Ellos sabían quién era el Hijo de Dios. ¿Usted sabe quién es el Hijo de Dios? Porque yo se lo dije.
porque lo dice la palabra o porque usted lo ha experimentado y se ha arrodillado delante de Él. Porque ha visto cómo Él, su palabra es suficiente y su palabra obra para transformar y para traer vida. Y entonces, aquí en Mateo capítulo 13 dice que ellos no entendían, no porque no tuvieran la capacidad mental, sino porque no querían. Su corazón no quería creer ante quién estaban parados. ¿Quién les estaba hablando? Se negaban a ver, se negaban a escuchar. Y como se negaban, ¿qué pasaba? No se convertían. Y el Señor no los sanaba. ¿Qué está pidiendo el Señor? Que usted venga, que yo venga al Señor y me convierta. ¿Qué significa convertirse? Que yo iba hacia la oscuridad y ahora me regreso. Busco la luz, lo busco a Él, me voy a buscar a aquel que puede limpiarme, aquel que me sana. ¿Saben? A veces pensamos que Jesús es una opción. Pues tengo el Evangelio y tengo otra oportunidad, tengo otra opción. Jesús no es una opción. El Evangelio no es una opción. Usted no puede decir, ay no, yo creo en Dios y en otra cosa. No. Si yo no llevo una vida de fe, yo no puedo estar bien. Porque Él es Dios, Él es mi Señor, Él es el Rey. Jesús no es una alternativa más. Jesús no es una filosofía más. Jesús es el camino, Jesús es la verdad, Jesús es la vida y sobre esa verdad nuestra vida se fortalece. Pero si todavía hay duda en nuestro corazón, si todavía tenemos dos pensamientos, el profeta le dijo al pueblo, bueno, decidan a ver con quién están. Si Dios es Dios, síganlo. Y si Baal es Dios, pues sigan a Baal. Pero dejen de estar aquí un día con Baal, un día con Dios, un día con Baal, un día con Dios. No, si Jesús es Dios, entréguele su vida y usted va a ver cómo va a crecer. Pero mientras que tenga esa dualidad en su vida, mientras que vea al Evangelio y a Jesús como una opción, pues va a estar dividido y no va a dar fruto, no va a crecer. Y entonces dice que viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Estos son los que cayeron junto al camino, los que tienen el corazón duro. Ahora pensemos, ¿nos estamos dejando robar? ¿A usted le gusta que lo roben? No. Y si le están robando la palabra, ¿le está dando fruto? ¿Está entendiendo la palabra? Cada vez que se acerca a la palabra dice, Señor, tú eres grande, tú eres poderoso, tú eres maravilloso. Señor, yo quiero conocerte y quiero vivir para ti. Entonces no nos dejemos robar la palabra. Segundo, versículo 10 y 20. Versículo 20. El que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. Pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución, por causa de la palabra, luego tropieza. Entonces Jesús estaba diciendo, miren, la persona que crece en medio de piedras, aparentemente está fuerte. Pero como el terreno donde ha sido puesta es piedra, ¿qué va a pasar con ella? No va a tener raíz. ¿Y qué le pasa a una planta que no tiene raíz? ¿Por qué se muere una planta que no tiene raíz? Número uno, ¿de dónde va a obtener sus nutrientes? ¿Dónde va a obtener su sustento? Número dos, pasa el viento y ¿qué pasa con el viento? La va a arrastrar, porque la raíz le da seguridad, le da firmeza, ¿cierto? Cuando hay un vendaval y se mueve el árbol, ¿qué pasa? ¿Por qué no se sale volando con el viento? Por la raíz, porque está arraigada, está firme, está ya fuerte. Pero dice que aquella que está sembrada en pedregales no tiene raíz. Y sin raíz, pues viene la persecución, tropieza. En otra traducción, en otra versión dice se ofende. Es decir, al principio recibe la palabra con gozo y dice, Jesús es lo mejor, qué alegría tener al Señor, estoy contento. Pero apenas encuentra oposición de la familia, de los papás, de los amigos. Apenas los amigos le dicen, ya se volvió al Señor, ya se le entregó al Señor. Ya lo perdimos, ya
ya se fue allá a regalarle toda la plata al pastor, ya se le lavaron el cerebro. Y apenas le dicen eso, comienza como a esconderse y se echa para atrás. Y dice que tropieza, se ofende, porque ahí hoy en día están vendiendo un evangelio, que no es el evangelio del Señor Jesús. Porque desde Mateo 5 Jesús les dijo a sus discípulos, ¿ustedes quieren seguirme? A ustedes los van a perseguir. Pero el día que los persigan por llevar mi nombre, por vivir por la palabra, ese día gócense, alégrense. Y esto sucedió cuando a Pedro lo corrigieron por predicar la palabra, lo azotaron. Y Pedro allá en la cárcel se sentía gozoso y decía, soy del Señor. Porque antes, unos días antes, cuando la criada le dijo, venga, usted andaba con Jesús, ¿cierto? Y Pedro que le dijo, no, yo no lo conozco, y se fue. Y estaba ya calentándose en la hoguera. Estaba ahí con los soldados y llegó un familiar del que le había cortado la oreja, pero que Jesús se la puso, de Malco. Un familiar del Malco le dijo, usted fue el que le cortó la oreja a mi familiar, ¿sí o no? Usted andaba con Jesús, usted tenía la espada. Y Pedro dijo, no, yo no sé, yo no conozco a ese hombre. Y comenzó a alegar. Dice que comenzó, inclusive usó palabras fuertes y se alejó. Y luego el gallo cantó y lo volvió a negar y salió corriendo. Amargamente se fue a llorar. Este hombre que un día negó a Jesús, lo estaban azotando. Y cuando le dijeron, les prohibimos hablar abiertamente de Jesús. ¿Sabe qué dijo Pedro y sabe qué dijo Juan? Dijeron, consideren qué es mejor. Si obedecer a los hombres y cerrar nuestras bocas y dejar de anunciar que Jesús es el camino, la verdad y la vida, que Jesús es el Mesías prometido de parte del Padre, obedecerlo a ustedes. Consideren que es mejor. Pero sepan que no vamos a dejar de anunciar. Y cuando salieron de ese lugar, llegaron a la casa y se juntaron con los hermanos y comenzaron a orar y pidieron denuedo para anunciar el evangelio. Y dice aquí en Mateo capítulo 13 que la semilla, que la planta que no tiene raíz, tropieza. Otro enemigo, el primero es el corazón duro, y el enemigo se roba lo que fue sembrado. El segundo enemigo y por el cual no damos fruto es porque no tenemos raíz. No estamos arraigados en la palabra. El Salmo número 1 dice, leamos un momento el Salmo número 1, porque usted se preguntará, ¿cómo tenemos raíz? Dice, será plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo, y su hoja no cae. Dice Salmo número 1, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. ¿Qué hace la raíz de día y de noche? Usted siembra la semilla, y esa semilla comienza a abrirse, y comienza a salirle unas paticas. Y esas paticas comienzan a buscar, a adentrarse en la tierra de día y de noche. Y aquí está diciendo que bienaventurado, feliz. ¿Quién? El varón. ¿Qué hace? ¿Cómo obtiene usted raíz en la palabra? ¿Cómo obtiene raíz en la vida de fe? ¿Cómo? Versículo 2. Sino que en la ley de Jehová está que su delicia se agrada. Cuando va a buscar la palabra no dice, uy, me toco, sino el pastor me va a llamar y me va a preguntar si leí. Sino que en la ley del Señor está su delicia, se agrada de conocer cada día al Señor. ¿Y qué más hace? Dice, y en su ley medita de día y de noche. ¿Sabe cómo uno crece en la vida de fe? Meditando en la vida de fe, meditando en la palabra del Señor. ¿Sabe cómo coge raíz? Cuando usted dice, venga, ¿qué está diciendo aquí? ¿Qué está diciendo el Señor? ¿Será esto verdad? Y comienza a examinar y comienza a meditar esa palabra y comienza a profundizar en la palabra, y esa palabra comienza
a coger raíz en su corazón. Y cuando viene la persecución, cuando viene la dificultad, cuando viene el problema, usted dice, esa palabra lo sostiene. Esa palabra lo fortalece. Es que a veces queremos, y tristemente el Evangelio, o en algunos lugares, nos invitan a lo práctico, a lo más fácil. ¿Qué es lo más fácil? Que, no, estoy mal. Es que no tengo ganas de orar. Venga, yo oro por usted y ya. Ya me volvieron las ganas de orar. Ya me volvieron las ganas de leer la palabra. Y dejamos de esforzarnos, nos dejamos de qué, de caminar, de ir todos los días y decirle, Señor, aquí estoy. Aunque no lo sienta, aunque no lo quiera, pero aquí está mi vida y yo te necesito. Porque tú eres mi Señor y tú eres mi Dios. Y sigue diciendo el Salmo 1. Y en su ley medita de día y de noche, será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Versículo 4, no así los malos. ¿Qué les pasa a los malos? Mire lo que le pasa a los malos. Que son como qué. ¿Qué le pasa a los malos? El salmista lo está comparando con quién. A los malos con el tamo. ¿Y qué le pasa al tamo? ¿Ustedes se han visto las caricaturas? Cuando hay un lugar que está, una escena donde no hay nadie y que pasa una cosa así dando vueltas, una matica, eso es un tamo. Lo lleva de un lado a otro y dice, son como el tamo que los arrebata ¿qué? El viento. Por tanto no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. ¿Qué está diciendo? Que una planta sin raíz es llevada por el viento de un lugar para otro. Y no va a dar un fruto agradable. Y volvamos otra vez a Mateo. Y dice aquí en Mateo, capítulo 13, dice, y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. Pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción o la persecución, por causa de la palabra, luego tropieza, se aparta, deja de dar fruto. Y ahora, versículo 22, el que fue sembrado entre espinos. La semilla también cayó allí. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero ¿qué pasa? Mire que la está escuchando. Pero ¿qué pasa con eso que está escuchando? Dice, comienza a competir contra quienes. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Es decir, que esta persona oye la palabra y oír y escuchar, ¿cierto? ¿Qué es lo que quieren las mamás con los hijos? Que las escuchen, ¿cierto? Que entiendan lo que les está diciendo y la razón por la cual se los está diciendo. ¿Qué quiere Dios? Miren, cuando nosotros leemos Proverbios, ¿qué dice Proverbios? Hijo mío, esté atento a que a mis palabras, considera mis consejos. ¿Qué es lo que quiere Dios con nosotros? Que consideremos sus palabras, que escuchemos lo que Él nos está diciendo. Y dice que cuando oye la palabra, pero hay dos cosas que están peleando contra la palabra. ¿Cuáles son? El afán. Y hoy preguntémonos cuál es el afán que tenemos. ¿Cuál es su afán? ¿Qué es lo que lo tiene afanado? ¿Qué es lo que le está diciendo? Uy, este man, ¿a qué horas va a acabar? ¿Qué es lo que le está... ¿Qué es lo que le tiene tan afanado? ¿Qué tiene sus hijos? Yo conozco personas que han dejado de servirle al Señor por sus hijos. Se han apartado. Lo dejan. Porque todo lo que diga el niño, todo lo que diga el niño y todo lo que quiera, se lo damos y nos esforzamos y le damos todo para que el niño permanezca. Pero, y el Señor, no, espera, primero el niño, primero. ¿Cuál es el afán? El hacernos un nombre aquí en la tierra, el adquirir conocimiento y conocimiento y conocimiento y ir escalando hasta tener un nombre y una posición. Y es tanto lo que hacemos que nos olvidamos y dejamos a un lado la vida de fe. Tener una pareja. No.
todo el pensamiento, todo el deseo, no, es para mi pareja, y mi pareja, y mi pareja, y mi pareja. Y quiero conseguir un esposo, una esposa, quiero tener un novio, una novia. Y nuestro afán es ese, y Señor, dame un esposo, Señor, dame una novia, Señor, Señor, Señor. No quiero quedarme soltero, no quiero quedarme soltero. Y ese es nuestro afán, y buscamos a Dios para que satisfaga lo que nosotros queremos, pero no queremos. Él no es nuestra prioridad. Pero también dice aquí, Jesús le dice el afán de este siglo, ¿y qué? El engaño de las riquezas. El amor al dinero, acompáñame un momento a Eclesiastés, capítulo 4, versículos 7 y 8. Eclesiastés, capítulo 4. Mire lo que está diciendo el rey Salomón. El rey Salomón, él dijo, voy a examinar, voy a comprobar lo que pasa aquí en esta tierra. Eclesiastés capítulo 4, versículo 7 dice, yo me volví otra vez y vi vanidad debajo del sol. Todo lo que va a escribir Salomón en Eclesiastés es lo que sucede debajo de este sol. ¿Cómo el hombre vive? ¿Por qué el hombre se esfuerza? ¿Qué es lo que... Y Salomón intenta descubrir si lo que el hombre hace le va a traer satisfacción realmente a su vida o no. Y dice que él vio una vanidad debajo del sol. Y cuando habla de vanidad es algo que es hueco, que es vacío, que no dura, que es de corta duración. Y entonces, y vi vanidad debajo del sol. ¿Qué vio Salomón? Versículo 8. Está un hombre solo y sin sucesor. ¿Qué vio? A un hombre solo. ¿Tenía descendencia? No, no tenía esposa, no tenía hijos. Y dice que no tiene hijo ni hermano, pero nunca cesa de trabajar, ni sus ojos se sacian de sus riquezas, ni se pregunta para quién trabajo yo y defraudo mi alma del bien. También eso es vanidad y duro trabajo. ¿Qué está haciendo aquel hombre? Está trabajando y trabajando y trabajando porque hay que trabajar, trabajar y trabajar y trabajar. Y trabaja y trabaja y trabaja y se pregunta ¿para qué trabajo? ¿Se preguntó para qué trabajo? ¿Usted se ha preguntado usted a quién le está entregando la vida? Y dice, y se priva su alma. ¿De qué? De disfrutar el bien. ¿Y qué es de disfrutar el bien? Buscar a Dios. El salmista dijo, el rey David dijo, una cosa he deseado, una cosa le he pedido al Señor y esta buscaré todos mis días, que esté yo en su presencia. El rey David dijo, para mí no hay bien fuera de ti, nuestro bien es Dios. Pero si usted y yo nos dedicamos a trabajar, a trabajar, a trabajar, a trabajar, y nos olvidamos de Dios, estamos privando de bien nuestras vidas. Acompáñame un momento a 1 de Timoteo, capítulo 6. Primera de Timoteo, capítulo 6, versículos 9 y 10. Dice, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Pablo le está diciendo a Timoteo, Timoteo, pilas. El que quiere enriquecerse, ¿qué le va a pasar? El que ama el dinero, ¿qué va a pasar? Le van a venir muchos dolores. Muchos, dice, muchos dolores, muchas penas. ¿Por qué? Porque va a amar al dinero y se va a desviar ¿de qué? De Dios, de la fe. Pablo en su carta le va a decir, Demas, un discípulo que lo cuidaba y le ayudaba, dice, Demas se apartó. Se enamoró de este mundo y se apartó. Se fue a buscar lo que él quería y se apartó. ¿Por qué? Dos cosas que van a luchar para que usted y yo no demos fruto. Uno, el afán de este siglo. Y dos, el amor a las riquezas. Y si usted y yo recordamos, ¿recuerda al hombre rico? ¿Recuerda al hombre rico? Que Jesús le dijo, él le dijo, yo he guardado los mandamientos, soy bueno, soy buen hijo, soy buen hermano, estoy bien. Déjeme entrar, déjeme seguirlo. Jesús le dijo, listo, sígame. Solamente le falta una cosita. Venda todo lo que tiene y vaya a déselo a los pobres. Y se fue triste.
Esa oportunidad que el Señor Jesús le dio. Y este hombre consideraba su riqueza más grande que Jesús. Y aquí está diciendo, ¿por qué no damos fruto? Porque pensamos que el dinero es más importante que Jesús. Porque tenemos un afán más grande. Nuestra mente, nuestro deseo y nuestra vida están hacia otro lado y no hacia la vida de fe. Podemos levantarnos y correr a las 2 de la mañana porque prometen darnos un dinero. Pero levantarnos a las 2 y 3 de la mañana a buscar la presencia de Jesús, a buscar su voz, su secreto, buscarlo. ¿Será que Jesús solo habla a la madrugada? No, en todo tiempo. Pero si usted y yo, el pueblo de Israel debía recoger el maná antes de que calentara el sol y lo derritiera. Usted y yo debemos buscar al Señor antes de que salga el sol. Porque apenas sale el sol, estamos realizando todas nuestras labores y muy seguramente llegamos por la noche y Señor, hoy no oré, hoy no me quedó tiempo de leer la palabra. Pero sí realizó otras actividades. Otros dos elementos que están luchando para que usted y yo no demos fruto: el afán de este siglo y el amor hacia el dinero. En el libro del profeta Jeremías, allí Dios le dice: pueblo, Israel, vuélvete a mí, conviértete a mí, cambia tu corazón y no siembres entre espinos. Jeremías capítulo 4, versículo 4, allí le dice: la piedra quebrántala y no siembres. La tierra que no ha sido arada, rómpela y no siembres entre espinos. No siembres. Que no haya ese afán y esa ansiedad, el amor al dinero, porque va a impedir que la palabra dé fruto. Y dice el versículo, Mateo capítulo 13, versículo 22, dice: la riqueza ahogan la palabra y se hace infructuosa, no da fruto. Y versículo 23 dice: mas el que fue sembrado en buena tierra, ese es el que oye y entiende la palabra. Su corazón ya no está grueso, su corazón no está duro, está comprendiendo espiritualmente quién es el que le habla y que esas palabras lo van a guiar a la casa del Padre y a vivir una vida por encima de esta tierra, una vida eterna, una vida espiritual. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. En Juan capítulo 6, Jesús le dijo a los que le seguían y creían en él: trabajen por la comida que a vida eterna permanece. No trabajen solo por el pan que llena la barriga en un momento y luego van a volver a sentir hambre. Yo soy el pan de vida. Trabajen, vivan por mí. Disfruten de mis palabras. Acompáñenme a Proverbios capítulo 1, versículo 5. Proverbios capítulo 1, versículo 5. Dice: oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo, para entender provecho y declaración, palabras de sabios y sus dichos profundos. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Oirá el sabio, ¿y qué le pasará al sabio cuando oiga? Aumentará el saber. ¿Se acuerdan lo que dijo Jesús? Que al que tiene se le dará más, pero al que no tiene le será quitado. Entre más usted busca al Señor, entre más usted y yo meditemos en la palabra del Señor, ¿qué va a hacer el Señor? Nos dará más sabiduría. ¿Y qué es la sabiduría? Sus palabras y la manera de vivir de acuerdo a sus palabras. Y esa es la buena tierra, la que recibe la semilla, la que recibe la palabra. Y tiene la evidencia clara cuando viene el sembrador, tiene evidencia, tiene fruto. Y el sembrador, ¿qué se va a ir? ¿Con las manos vacías? Va a tener, dice, este hombre, esta mujer, está viviendo por mi palabra. Tiene un fruto. Va y recoge fruto. ¿Qué le dijo Juan el Bautista a los fariseos que se acercaron a él?
para bautizarse. Solamente lo iban a hacer para que la gente los viera. Dijo, no, arrepiéntanse. El hacha está puesta a la raíz de todo árbol. Y el árbol que no da fruto será cortado. Pero ¿qué hace Jesús? Jesús dice en Juan capítulo 15, yo soy la vid y ustedes son los pámpanos. Una rama separada de mí no puede dar fruto. ¿Qué intentará hacer el malo, el maligno? Robarse la palabra para que usted no esté arraigado en Jesús. ¿Qué intentarán hacer los espinos? ¿Qué intentará hacer la persecución? Que usted se aleje de Jesús. Que el afán y el amor por las riquezas lo alejen de Jesús, lo separen para que no dé fruto. Pero el Señor, que es el sembrador, Jesús, que es el sembrador, ¿qué quiere? ¿Cuál es el deseo de Él cuando se acerca a usted? Recoger ese fruto. Y dice allá en Juan capítulo 15, que la rama que está dando fruto, ¿qué hace? La limpia para que dé más fruto. Pero también nos cuenta una parábola Jesús, y la vamos a ver. Cuando le dice, le dice, ¿qué pasó con esa planta? No da fruto. ¿Qué le dice al que la cuida? No, límpiela, abónela y esperemos otro año. Y si cuando yo vuelva no da fruto, la cortamos. Pero le está dando oportunidad. Y aquí dice, termina Mateo capítulo 13, versículo 23, mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye. Que usted y yo seamos buena tierra. ¿Qué es buena tierra? No es buena persona. A veces pensamos que el evangelio es portarse bien y hacer favores y no robar, no mentir. No, eso usted y yo lo sabemos sin necesidad de la palabra. Eso me lo enseñó mi papá, mi mamá, los vecinos, todos le dicen a uno, no diga mentiras, no diga groserías, no. Pórtese bien. El evangelio no es ser buena persona. ¿Qué es el evangelio? Vivir por la palabra de Dios. Tener la vida que el Señor da y poner la vida. Ir a llevarle esa vida del Señor Jesús y mostrarla a las demás personas. Y dice que seamos buena tierra. ¿Qué es la buena tierra? Esta es la que oye y entiende la palabra, sabe que esa palabra es poderosa y que esa palabra no es un argumento, no es una filosofía, sino que esa palabra es real, hay una evidencia. Hoy usted puede mirar su vida y decir, hay una evidencia de que la palabra de Dios es real en mí. Hay una evidencia. Y dice, y da fruto, y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. ¿Estamos entendiendo la palabra? Hay una evidencia. Hay una evidencia. Es que me deja asombrado mucho. Para que una persona, un joven sea profesional en una carrera, necesita 4 años, 5 años. Y de ahí sale ¿a qué? A ejercer lo que aprendió. ¿Cuánto llevamos en el evangelio? ¿Más de 4 años? ¿8 años? ¿15 años? ¿Está ejerciendo lo que ha aprendido? ¿Está dando fruto de acuerdo a lo que ha recibido de parte del Señor? Hoy Jesús quiere que usted y yo seamos esa buena tierra y que produzca ese fruto al 30, al 60 o al 100 por uno. Ya no quiero ser un terreno donde el Señor venga y no encuentre nada, donde el maligno venga y se robe la palabra. Yo quiero ser un terreno que produce un fruto para el Señor. Porque cuando el agricultor llega a recoger la cosecha y ve el fruto, ¿qué hace? Se alegra, se goza. Y yo quiero producir eso en el Señor. El gozo y la alegría. Como yo no quiero ser una semilla que no tiene raíz. Que estoy es con lo que me dicen, pero no medito en la palabra del Señor. Pero dice allá el Salmo 1, será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que su hoja no cae y da su fruto a su tiempo. Quiero ser, como decía el Salmo 92, que aún en la vejez retoñará y dará fruto. Es el que espera en el Señor, aún ahí no se acabará, no se secará, no se marchitará, sino que estará dando un fruto, y ese fruto agradable para el Señor. Padre, te damos gracias, Señor Jesús, por tu amor, por tu misericordia y por tu verdad.
Tú le explicaste a tus discípulos que no se trataba de entender la palabra solamente de una manera intelectual, sino de recibir la palabra en el Espíritu. Sabiendo, comprendiendo y entendiendo que tu palabra es verdad, que tu palabra es poderosa, que tu palabra es eterna. En esta mañana, Señor, hoy nos presentamos delante de ti. Tú eres el sembrador, nos has dado la semilla, nos has sembrado, pero tal vez nuestro corazón es duro como una piedra. No hemos creído, no hemos entendido quién eres tú, el Evangelio, que tú no eres una opción más, Dios. Tú no eres alguien más de las miles de millones de religiones y pensamientos que hay en el mundo. Tú eres la verdad, Jesús. En esta mañana yo quiero pedirte, la iglesia no puede estar dividida entre dos pensamientos. La iglesia no puede estar dudando de que si tú eres Dios o no. Tu palabra es verdad y hemos visto la manifestación de tu palabra, cómo tú obras y respondes en la vida, cómo tú transformas, limpias, cambias, cómo tú levantas, Dios, cuando nuestra fuerza no ha podido, cuando no tenemos nada más que hacer, cuando nos hemos dado por vencidos, Señor, así como los que iban en esa barca y vieron la multitud de las olas, la grandeza de esas olas que se metían dentro de la barca y el viento que partía, Señor, ellos dijeron, nos morimos, pero clamaron a ti. Y con tu palabra calmaste la tempestad, Señor. Hoy estamos aquí, oh Señor Jesús. Y no queremos permitir que el enemigo siga robándose tu palabra. Hoy está nuestro corazón delante de ti, Jesús. Tú eres real. En la carta ya a los romanos tú dices que el Dios invisible, su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles a través de las cosas que fueron creadas. Tú no eres una palabrería, tú no eres un cuento, tú no eres una fábula, tú eres real. Y yo te pido, Jesús, que en esta mañana tú extiendas tu mano y confirmes tu palabra. Confirma, Señor, tu presencia en nuestras vidas. Solamente aquel que viene a ti y te conoce puede dar testimonio de que tú eres real, de que tú eres Señor, de que tú eres el Hijo de Dios. Padre, que todos los que estamos aquí y entre nosotros hay personas que se están sintiendo acusadas, que se están sintiendo, Señor, atormentadas, débiles, oh Dios. Que hoy tú extiendas tu mano y dale la libertad, Jesús. Que hoy venga la libertad a sus pensamientos y a sus almas, Dios. Tu palabra dice que el Espíritu de Dios es el que restaura el corazón, oh Dios. Es el que levanta y sana el corazón quebrantado, Señor. Padre, hoy clamamos a ti, oh Dios, porque queremos ser la iglesia que produce ese fruto agradable, la iglesia que tiene entendimiento de tu palabra, la iglesia que no está luchando, Señor, por enriquecerse. No ama el dinero, Dios. Perdónanos si en alguna ocasión nuestro deseo ha sido buscarte para volvernos millonarios. Porque el bien no está en la riqueza, el bien está en ti, Señor. Te invitamos a que te suscribas al canal de Nuestra Iglesia Viva y actives la campanita de notificaciones.